Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará a nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Y yo le puse a este mensaje perros muertos. Ahora, no lo tome personal ni se me espante, porque vamos a ver en la Biblia algunas escenas donde se habla de los perros. Y por supuesto que el Señor quiere que no vivamos una vida así. Él quiere llevarnos a una vida de hijos e hijas de Dios. Y Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra tiene el poder de hacer lo que yo no puedo hacer. Y yo pido que hoy abras la palabra delante de nosotros y que hoy bendigas la vida de tu hermosa novia y que hoy bendigas la vida, Señor, de cada congregante y de cada persona aquí presente, y que podamos salir de este lugar viéndote a ti y con hambre de ti y con hambre de ver tu reino en nuestras vidas. Usa mi vida en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no me ayudas si le dices a alguien que tiene cerca perros muertos? Pero que nadie lo tome personal. Ese es el título. Y Mateo 15, versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Diga conmigo: atormentada. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y quisiera que veamos algunas escenas que acabamos de leer con la finalidad de no olvidar lo que acabamos de leer. La primera escena: la mujer clamaba. Clamar es gritar, clamar es una desesperación. Clamar es lo que sigue cuando tus palabras ya no son suficientes. Clamar es cuando es más grande tu necesidad que tu reputación. Es más grande tu necesidad que cualquier otra cosa. Y esta mujer entonces empieza a clamar a Jesús, pero Jesús no le responde nada. Segunda escena: los discípulos le piden a Jesús: despídela. Los discípulos quizás decían: Señor, qué incómodo que esta señora viene atrás de nosotros gritando, clamando. No estamos en Israel, no somos muy bien vistos fuera de Israel, córrela. Pero Jesús simplemente hace un comentario al aire diciendo: fui enviado a las ovejas de Israel. Esta mujer no era judía, por lo que entendemos. Jesús está dando una indirecta a esta mujer diciendo: mi misión principal es mi pueblo Israel. Tercera escena: la mujer se postra ante él. Y fíjate qué fuerte. Jesús no le respondió, guardó silencio, pero ahora de segundo le manda una indirecta. Pero ahora esta mujer se postra ante él y le dice: Señor, socórreme. Cuarta escena: Jesús ahora sí directamente le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella responde: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y quinta escena: Jesús le dice: mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Y entonces vemos una fe inquebrantable, que a pesar del silencio, que a pesar de una indirecta, y que a pesar de que le dicen perro, esa mujer no deja de insistir por lo que ella cree que Jesús puede hacer en su vida. Y Jesús termina diciendo: mujer, grande es tu fe. Y esto me lleva a mí una pregunta, la cual es: ¿cómo está mi fe? ¿Y cómo está tu fe? Porque muchos hemos sido vencidos con el silencio de Jesús. Muchos hemos sido vencidos con las indirectas de Cristo. Y muchos hemos sido vencidos con el ser llamados perros. Pero esto nos enseña entonces que cómo está nuestra fe solo será evidenciado por la prueba de nuestra fe. Yo no puedo saber cómo está mi fe a menos que mi fe sea probada. Y lo que Jesús está haciendo en esta escena es probando la fe de esta mujer. La prueba siempre va a evidenciar qué es más grande: mi fe en Dios o mi ego, mi fe en Dios o mi reputación, mi fe en Dios o mi estatus, mi fe en Dios o mi nombre. ¿Qué es más grande? Porque esta mujer, desde el silencio de Cristo, pudo haber dicho: uy, pues no me respondió nada, pues ni modo. Pero su hambre era más grande que el silencio. En segundo lugar, Jesús le manda una indirecta diciendo: yo fui enviado a las ovejas de Israel. Y ella pudo decir: bueno, más que claro, yo soy sirofenicia, Cristo no es para mí, entonces pues ni modo. Pero era más grande su fe, que ella dijo: no, pues aunque Él es enviado a las ovejas de Israel, yo puedo conseguir algo si pongo mi fe en este hombre. Y Jesús le termina llamando perro. Pero esta mujer le dice: pues aún los perros comen de lo que cae de tu mesa. ¿Qué es más grande? Es la pregunta. ¿Mi fe o mi reputación o mi nombre? Hay otro momento en la Biblia, Marcos 10:46, que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe, que fue puesta a prueba, tu fe que gente te dijo cállate, tu fe que circunstancias dijeron: guarda silencio, no seas ridículo, guarda silencio, qué mal te ves, ciego y aparte gritón, qué ridículo, guarda silencio. Pero este hombre dijo: no, es más grande mi necesidad que mi reputación, es más grande mi fe que lo que la gente pueda decir de mí. Así que no me voy a callar, voy a gritar más fuerte, porque es más grande mi necesidad de Jesucristo que lo que la gente pueda decir. Me van a juzgar por ir a la iglesia, pues grítenme, díganme lo que quieran, mi necesidad es más grande. Me van a criticar por seguir a Cristo de una manera radical, pues critíquenme. Pero yo sé que es más grande y más fuerte aquel en quien yo he creído, y Él no defraudará mi fe. Tu fe te ha salvado. Si mi fe es más grande de lo que otros puedan pensar de mí, si mi fe es más grande que mi reputación, si mi fe es más grande que mi estatus, Dios no tendrá ningún problema con manifestar su gloria
a mi favor. Porque lo que Dios está buscando es hombres y mujeres con hambre de Dios, de su gloria, de su poder, de su intervención. Y Él está dispuesto a hacerlo cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nuestro nombre, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra imagen, con tal de recibir lo que solo Dios puede hacer por nosotros. Y esto nos enseña entonces que creerle a Dios, la fe. Grande es tu fe, mujer. Bartimeo, tu fe te ha sanado. La fe, creerle a Dios, afecta nuestra manera de vivir. Afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de responder ante la vida. Porque en primer lugar hay que entender que la fe no viene del hombre. La fe es un regalo inmerecido de Dios que viene cuando ponemos los ojos en Cristo Jesús. Entonces Él nos da la fe. Y la fe está supuesta a crecer, la fe está supuesta a prosperar, la fe está supuesta a avanzar en el Hijo, en la hija de Dios, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No es por vista, es por fe. Y entonces entendemos que creerle a Dios, nuestra fe en Dios, tiene que producir cambios en nuestra vida. Por ejemplo, María fue llena del Espíritu Santo y le creyó al ángel, y la Biblia dice que Dios, el Espíritu de Dios, le dio un hijo, la embarazó. Y eso nos enseña que creerle a Dios va a cambiar todo en nuestra vida, incluyendo a veces nuestro cuerpo. Jacob, cuando pelea con Dios, la Biblia dice que Dios descoyuntó su cadera. Y él no vuelve a caminar nunca igual. Su manera de caminar cambia después de encontrarse con Dios y de creerle a Dios. Y eso nos enseña que creerle a Dios afectará nuestra manera de caminar, de vivir. Ya no seremos los mismos. La gente sabrá, algo le pasó a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, porque no son iguales. La Biblia, hablando de los discípulos, dice que ellos eran del vulgo y sin letras. Eran pescadores, pero dice la Biblia que era evidente que habían estado con Jesús. Y eso nos enseña que la fe en Dios afecta nuestra manera de vivir, nos da frutos, nos da evidencia, al grado que la gente puede decir: algo le pasó a ese hombre, algo le pasó a esa mujer, algo le pasó a esa familia, algo le pasó a ese matrimonio, ya no son los mismos. Pero entonces también es muy triste cuando decimos tener fe en Dios, pero no tenemos ningún cambio en nuestra vida. Cuando decimos creerle a Dios, pero nuestra manera de vivir, caminar y hablar no ha cambiado. Porque la verdadera fe está supuesta a traer cambios poderosos a nuestra vida. La mujer del flujo de sangre tuvo que llegar al momento en donde tuvo que decidir si quería poner su fe en Jesús o quería mantener su reputación. ¿Qué quiero? Que toda la gente siga pensando que soy una mujer sin ningún problema, mintiéndome a mí misma, cuando la verdad es que he gastado todo lo que tengo, pero no he podido recibir lo que tanto necesito. ¿Qué quiero? ¿Mi reputación? ¿O quiero recibir lo que ese hombre puede darme, aunque me toque hacer el ridículo? A lo mejor porque la Biblia habla que la multitud apretaba a Jesús. Era tanta la multitud que era imposible pasar. La gente se aventaba, pero esa mujer tuvo que encontrarse un camino para llegar hasta Jesús. Y yo no sé cuál fue su camino, pero yo me imagino que algunas personas las empujó, algunas personas les pasó en medio de los pies, algunas personas tuvo que arrastrarse, y quizás en el camino mucha gente le dijo: estás mal, eres una loca, ¿qué te pasa? La menospreciaron, pero ella tuvo que decidir: ¿qué quiero? ¿La aprobación de la gente que nunca podrá hacer nada por mí? ¿O llegar al único Dios y Rey verdadero, que con solo poner mi mano sobre Él podrá cambiar para siempre todo en mi vida? Y la pregunta se repite hoy para nosotros: ¿qué queremos?
¿Por qué estamos hoy aquí? Para ser vistos que nos congregamos y tener una palomita y ser vistos como un buen hombre, una buena mujer, ser vistos como hombres cuerdos, sabios, inteligentes. Porque si todavía es más fuerte tu deseo por reputación, no podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Tenemos que llegar al punto en donde no nos interesa lo que la gente pueda pensar de nosotros. Tenemos hambre de Dios y eso es todo lo que sabemos. Hemos oído que ese Dios sana y entonces estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, pero el silencio no me detendrá, la multitud diciéndome no me detendrá, las circunstancias adversas no me detendrán, mi estatus, mi ego, mi orgullo, mi nombre no me detendrá, porque más grande es mi fe en Cristo Jesús que todo lo demás. Y yo oro y le pido a Dios que en esta iglesia Él despierte hombres y mujeres que su fe es más grande que lo que la gente pueda decir de ti, que tu fe es más grande que lo que otros puedan pensar de ti, que tu fe es más grande que lo que tus circunstancias te gritan. Cuando mi fe es más grande, ¿qué importa lo que otros piensan de mí? Cuando mi fe es más grande y mi necesidad de una intervención milagrosa, ¿qué importa si me dan un lugar o no? ¿Qué importa si me ponen o me quitan? ¿Qué importa si me tocó estacionarme 20 calles lejos? William J. Seymour, un hombre morenito, justo en el momento de mayor racismo en los Estados Unidos, cuenta la historia que él tenía tanta hambre de Dios que metió su solicitud al Instituto Bíblico, pero por ser moreno no lo recibieron. Pero fue tan grande su hambre de Dios que insistió, y el director le dijo: no te puedo recibir como alumno, pero te recibo como intendente. Y él dijo: acepto. Y veían un morenito barriendo y trapeando afuera de los salones con hambre y sed de Dios, porque él tenía hambre de escuchar lo que decían de Cristo, lo que decían de Dios. Y Dios usó a ese morenito para traer un avivamiento que hasta el día de hoy seguimos cosechando los resultados del hambre y de la fe de ese hombre. ¿Qué es más grande? ¿Qué vas a hacer cuando llegues y no haya un lugar? Cuando tienes hambre. ¿Qué vas a hacer cuando alguien no te salude? Es que yo vine con toda la intención y con todo el gozo, pero en la puerta la hermana no me saludó. Amados, nuestra fe y nuestra hambre por el Señor tiene que ser mucho más grande. Muchos hermanos evidencian que a pesar del clima tienen calor. Están con sus abanicos. Pero ¿qué tal que no tuviéramos clima? Con este calorón, ¿sería tu hambre más grande? Y esto nos lleva a preguntarnos cuántas cosas han puesto a prueba nuestra fe. ¿Cuántas veces Dios ha guardado silencio y eso nos ha llevado a irnos, a retirarnos de lo que Él quería hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado indirectas y eso nos ha ofendido? ¿Cuántas veces el Señor quizás nos ha dicho perro? Algunos nos cortamos las venas con eso y decimos: no, ¿cómo puede ser posible? Pues mi Biblia dice que Él fue, es y seguirá siendo. Y si antes se le ocurrió decirle a una mujer perro, yo no dudo que Él volvería a decirle a alguien perro.
con la intención de probar su fe. ¿Cuántas pruebas te han detenido de recibir lo que solo Dios te puede dar? Pregunta: ¿quién permitió que José fuera vendido como esclavo y fuera preso injustamente? ¿Quién endurecía el corazón del faraón cada vez que Dios hablaba a Moisés de que quería liberar a su pueblo? ¿Quién permitía a Satanás? ¿Quién permitió a Satanás tocar a Job? Eso a mí me enseña que el Dios detrás de mi fe es también el Dios detrás de mis obstáculos. Pero eso es un mensaje, porque entonces pregunta: ¿Dios quería o no sanar a esa mujer? ¿Dios quería o no cumplir con José el soñador su propósito? ¿Dios quería o no liberar a su pueblo? Pero entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Porque el mismo Dios detrás de nuestra fe es el mismo Dios detrás de nuestras pruebas. Porque Él está fortaleciendo el carácter de su iglesia. Él está fortaleciendo las convicciones de su pueblo. Porque un hombre tratado y probado por el fuego es un hombre de una sola palabra, es un hombre de una sola pieza, es un hombre de una sola convicción. Porque si algo produce el fuego y la prueba, es volvernos hombres y mujeres determinantes. Y Dios está probando la fe de su iglesia para volvernos hombres y mujeres de una sola palabra. Yo le creo a Dios y le creo a Dios, punto. Yo espero en Dios y espero en Dios, punto. Yo necesito a Dios y necesito a Dios, punto. No hay otra alternativa, no hay un plan B y un plan C. O Dios me encuentra o yo me muero. O Dios me provee o yo no sé qué va a hacer de mí. O Dios me sana o yo no sé qué va a pasar con mi vida. O Dios restaura mi matrimonio o Dios restaura mi matrimonio. Eso producen las pruebas. Darnos cuenta que no estamos en manos de nadie más que de Él. Y que no tenemos otra respuesta más que la de Él. Y que no tenemos otra esperanza más que la de Él. Eso producen las pruebas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo en ti está nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra gloria, nuestro destino? Y entonces el Dios detrás de nuestra fe es el Dios detrás de nuestros obstáculos. Y Él está probando nuestra fe. Y hoy te digo, en el nombre de Jesús, no desistas. No desistas. No desistas. Porque si soportas el silencio de Dios, si soportas la indirecta de Dios y si soportas la ofensa de Dios, Él no tendrá otra que decirte: mujer, grande es tu fe. Hombre, grande es. No desistas. Dile a alguien que tienes cerca: no desistas. No te rindas. Muchos dicen: ¿para qué orar? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Para qué pedirle a Dios si Dios es bueno, Dios es soberano? Yo no quiero cambiar la voluntad de Dios. Pues si esta mujer hubiera tenido esa mentalidad, se hubiera quedado con una hija atormentada por el resto de su vida. Si ese hombre Bartimeo hubiera tenido esa mentalidad, se hubiera quedado ciego por el resto de su vida. Amados, la oración no es cambiar la voluntad de Dios. La oración es reconocer que hay un Dios a nuestro favor que quiere levantarse y manifestarse para traer su gloria y para manifestar en la tierra que aún vive un Dios todopoderoso, capaz de quitar tormento a los atormentados, capaz de dar vista a los ciegos, capaz de quitar flujos de sangre a aquellos que tienen flujo de sangre. Él quiere responder a tu oración. No dejes de orar. No desistas en tu oración. No desistas en tu fe. Pero también esto nos enseña que la prueba de nuestra fe saca a la luz por qué seguimos a Dios.
El Salmo 103, verso 7 nos enseña que hay dos maneras de seguir a Dios. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, caminos y obras. ¿Qué es el camino de Dios? El camino de Dios se refiere a una comunión con Dios, se refiere a una cercanía con Dios, se refiere a un caminar, se refiere a una relación. Caminar con Dios es intimidad, es algo que Dios busca, es la razón por la cual Cristo vino. El velo se rasgó y la razón es: ahora podemos entrar al lugar secreto. Hebreos dice: acérquense con confianza al trono de la gracia y alcanzarán misericordia, alcanzarán oportuno socorro. ¿Para qué vino Cristo? Para permitirnos una relación con el Señor. Por eso es muy incoherente que creamos en Dios pero no tengamos una relación con Dios. Porque la razón principal por la que Cristo vino no es solo darnos acceso a la eternidad, es que tengamos acceso a Dios hoy aquí en la tierra, mientras vivimos. Y entonces sus caminos notificó a Moisés. Hay quienes siguen a Dios por quién es Dios. Hay quienes siguen a Dios porque han conocido la esencia de Dios, porque tienen hambre de Dios. Yo quiero conocer a Dios. Por eso Moisés dijo: Señor, no me saques de aquí. Yo no quiero promesas sin presencia. Yo quiero tu presencia. Pero también hay quienes siguen a Dios por lo que Dios hace. La tragedia es que si sigues a Dios por lo que Dios hace, lo dejarás de seguir por lo que Él dejará de hacer. Los amigos de Daniel lo entendieron y le dijeron al rey Nabucodonosor: Dios puede salvarnos del fuego y del horno de fuego, pero aun si no lo hace, sepas, oh rey, que no nos postraremos. Yo quiero que Dios me sane, pero ¿y si no me sana? Yo quiero que Dios me bendiga, pero ¿y si no me bendice? Yo quiero que Dios restaure mi familia, pero ¿y si no la restaura? La fe, las pruebas evidencian por qué seguimos a Dios. ¿Lo sigues por lo que Él hace o lo sigues por quién es Él? Y yo le pido a Dios que como iglesia crezcamos en ser discípulos que lo siguen por quién es Él. Señor, si hay abundancia te sigo, y si no, también te sigo. Señor, si hay sanidades te sigo, y si no, también te sigo. Señor, si hay paz te sigo, y si no hay paz también te sigo, porque no estoy aquí por lo que me das, estoy aquí por quién eres tú. El que sigue a Dios por quién es Él, o Dios se lo encuentra en la segunda venida, o tú te lo encuentras cuando vayas con Él. Pero muchos tenemos un ego más grande que nuestra fe, un nombre más grande que nuestra fe, una reputación más grande que nuestra fe, una ambición más grande que nuestra fe, una ofensa más grande que nuestra fe. Cuando Naamán el sirio es enviado al profeta, el profeta le dice: sumérgete en el Jordán 7 veces. Y Naamán el sirio dice: ¿qué no hay mejores ríos en Siria? ¡Qué ridículo! ¿Cómo me voy a meter yo a ese río, al Jordán, aquí en esta tierra, en esta ciudad, en este país al cual ni siquiera pertenezco? La Biblia dice que Naamán el sirio era un general del ejército y tenía victoria en todo lo que hacía. Ese hombre tenía prosperidad, tenía reputación, tenía un nombre, pero se estaba muriendo de algo que nadie veía: lepra. Y a veces aparentemente todo en nuestra vida está bien, pero hay una lepra que nos carcome lentamente y nos acaba. Y tiene que llegar el punto donde es más fuerte nuestra fe. Y ese hombre va con el profeta, pero el profeta lo pone a prueba. ¿En verdad crees que Dios te puede sanar? Sumérgete en el Jordán 7 veces. Y él dice: no lo voy a hacer, y se enoja.
Pero sus siervos le dicen: ¿y si te hubieran pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho? Y él dice: sí lo hubiera hecho. Entonces obedece. ¿Qué tal que Dios te dice que danzando es como traerá libertad a tu casa? Y somos de los que estamos en la iglesia. ¿Qué tal que Dios te dice que dando vueltas es como va a libertar tu matrimonio? ¿Cómo dice la canción? Daremos vuelta. Muchos ahí la llevan ya y están: daremos vueltas. En tu presencia profetizamos. ¿Qué tal que Dios está probando tu reputación, tu nombre? ¿Qué tal que Dios está poniendo a prueba qué es más grande en tu vida? ¿Qué tal que Dios te dice que será en gritos de júbilo y de victoria, como Él te va a sanar, como Él te va a salvar? Amados, Dios es Dios y Dios puede hacerlo como quiere, cuando quiere y donde quiere. El problema es cuando nos hemos vuelto hombres y mujeres cuadrados, sistemáticos a una manera. Porque Dios a veces lo va a hacer de maneras diferentes, y nuestro deber será ser sensibles a su voz y obedecer la instrucción. ¿Qué tal que Dios te dice: dale 7 vueltas a la manzana donde está tu negocio y así te daré la victoria? Señor, ¿qué ridiculez es esa? Pero eso revela que muchas veces es más grande todo lo demás que nuestra fe. Porque si no nos volvemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y todo esto por la fe. Esto me enseña también que por la fe puedo soportar ofensas. Esto me enseña también que por la fe puedo soportar ser incomodado. Esto me enseña también que por la fe puedo soportar el sufrimiento. Esto me enseña también que por la fe puedo reconocer que es más grande lo que me espera en Él. Porque Jesús, Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Porque es que Jesús aceptó sufrir, morir, obedecer, aun cuando eso costaría su vida. Porque Él reconoció: si yo obedezco, el Padre me pondrá a su diestra. Si yo obedezco, el Padre pondrá todo debajo de mis pies. Si yo obedezco, no habrá nombre arriba de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra que sea más grande que el mío. Jesús vio el gozo que le esperaba. Si yo obedezco, ¿por qué no antes de ver el trato ves lo que te espera? ¿Por qué no antes de ver el proceso ves lo que te espera? ¿Por qué no antes de ver el sufrimiento ves lo que te espera? Dios es fiel. Dios es fiel, y a lo mejor tendrá que probarte, pero Él cumplirá su promesa. Y a lo mejor tendrá que guardar silencio en momentos de tu vida, pero Él cumplirá su promesa. Y a lo mejor en momentos Él tendrá que ofenderte, pero Él cumplirá su promesa en tu vida. Él solamente está probando nuestra fe, y nuestro deber es decir: Señor, no me moveré, aquí permaneceré, yo te voy a creer. Y esto nos lleva a la última parte de este mensaje, que es la herencia de un hijo. La mujer era griega, la mujer era sirofenicia. En otras palabras, no era judía, era ajena a Dios, era ajena a las promesas de Dios, pero tenía fe en Dios. Hay personas que no tienen nada, pero tienen fe en Dios. Y su fe en Dios los pone delante de Dios.
Mateo 15, versículo 12 dice: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y qué fuerte es esta escena, porque los fariseos se ofendieron y Jesús no les dijo nada. Simplemente les predicó la palabra. Hay gente que se ofende nomás porque les predican la palabra. A ver, un ensayo rápido. ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios les está hablando? Wow, la mayoría, increíble. Pero hay mucha gente que siente que la prédica es solo para él. O sea, sienten que de alguna forma el pastor aprovecha que vino la gente para tupirle nomás a uno. O sea, brother, ni que fueras tan importante. ¿Sabes por qué la palabra nos pega a todos? Porque es viva y eficaz. Ay, pero es que yo creí que yo no tenía nada que ver con el sentirme perro. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y toca el corazón de todos los que se exponen a ella. Y entonces los fariseos se ofendieron por la prédica de Cristo. Y entonces Cristo dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y eso nos enseña que toda planta será probada y a veces serán sacudidas. Y algunas plantas, al ser sacudidas, serán desarraigadas. Y entonces, al ser desarraigadas, probarán que fueron plantadas, pero no por Dios Padre. Hay quienes fueron plantados por su emoción. Hay quienes fueron plantados por su necesidad de un milagro. Hay quienes fueron plantados por alguna necesidad. Pero hay quienes fue Dios quien los plantó. Y la única forma de saber que fue Dios quien nos plantó es que nos han tratado de sacar, pero no nos han podido sacar. Han venido lluvias, han venido terremotos, han venido pruebas, han pasado catástrofes, pero seguimos plantados porque fue el Padre Dios eterno. Han pasado años, han pasado momentos, dificultades, pero seguimos plantados porque toda planta que no plantó el Padre será desarraigada, pero la que sí plantó el Padre no será removida. Y esta gente se ofendió. Los fariseos se ofendieron. Los religiosos se ofendieron. Pero la mujer necesitada no encontró pretexto para no recibir de Jesús. Esto a mí me enseña algo muy valioso. Y es que los religiosos se ofenden, mientras que los necesitados reciben. ¿De qué lado estás tú? Hoy entre nosotros hay dos tipos de personas: religiosos ofendidos y necesitados recibiendo, hambrientos. ¿Dónde están los religiosos? Eso, ningún dormido. ¿Dónde están los necesitados? Los necesitados reciben. Hoy vinimos a recibir, estamos aquí para recibir. No me contestes, Dios, pero yo voy a recibir. Mándame indirectas, pero yo voy a recibir. Oféndeme si quieres, pero yo voy a recibir, porque es más grande mi fe. Es más grande mi fe. El rey David no se dejó ofender porque su fe era más grande. Si estudias antes de la batalla, todo el mundo lo está ofendiendo. Lo ofenden. Su hermano Eliab, desde que él llega, el rey Saúl lo ofende. Pero no eres más que un muchacho. Él ha sido un guerrero toda su vida. Goliat lo ofende. ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes a mí con palos y piedras? Esto nos enseña que los religiosos viven sus vidas
para resolver ofensas, mientras que los hijos no tienen tiempo para la ofensa. Los hijos viven por encima de las ofensas, porque David tuvo que tomar una decisión: o me paso todo el día peleando con esta gente mala onda, o reconozco que yo nací para matar a los gigantes de mi nación. No puedo pelear con todos. O peleo con los que me ofenden, o peleo con los gigantes. ¿Con quién vas a pelear tú? ¿Por qué darle tanta importancia a los que te ofenden? ¿Por qué darle tanta importancia a los que no están sanos y con su boca buscan intoxicar a otros? ¿Por qué darle tanta importancia a aquellos que luchan con rechazo y orfandad y con su trato tratan de ofenderte y de hacerte sentir lo mismo que ellos sienten? ¿Por qué darle tanta importancia? Solo puedes tener una pelea: o peleas con las ofensas o peleas con los gigantes. Los hijos no tenemos tiempo para pelear con ofensas. Los hijos tenemos que aprender a vivir por encima de la ofensa. Grítame, escúpeme, dime lo que quieras, pero yo nací para algo más grande. Menospréciame, dime que me calle, dime ridículo por seguir a Cristo, dime ridículo por ser radical, pero yo nací por algo mucho más grande que eso, y es vencer a los enemigos de mi casa, de mi generación, de mis hijos. Nacimos para matar a los Goliaths. Y entonces vemos en la Biblia otro hombre que tiene tantas coincidencias con la Sirofenicia. Pero este hombre, en contexto, cuando nació fue llamado Merib-Baal. Merib-Baal significa exterminador de ídolos. Pero cuando Jonatán y Saúl, Jonatán su padre, Saúl su abuelo, son matados por el ejército filisteo, la nodriza de Merib-Baal lo toma, corre con el niño en sus manos, y el niño se le cae y queda lisiado de ambos pies. Y ahora, al quedar lisiado, lo mandan a Lodebar y le cambian el nombre de Merib-Baal a Mefiboset. Ahora también él tenía que huir, porque cuando el reino cambiaba de familia, corría el riesgo la familia del antiguo rey a que les mataran. Entonces él huye. Pero David había hecho un pacto con su padre Jonatán, y el pacto era: si yo soy rey, yo cuidaré de tus hijos, y si tú eres rey, tú cuidarás de mi descendencia. David llega a ser rey, se acuerda del pacto que hizo con Jonatán, y entonces le dice a Siba: ¿ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien pueda hacer yo misericordia? Y ellos dicen: Mefiboset, que está en Lodebar. Y entonces lo mandan traer. Versículo 8 dice: inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué nos lleva a una mentalidad de perro muerto? Las circunstancias lo orillaron a Lodebar, y Lodebar significa lugar sin pastos, lugar de débiles, lugar de los ignorados, lugar donde no fue posible, donde no se puede, y lugar de la negación. Las circunstancias lo fueron llevando a Lodebar. Ahí estoy, en el lugar de los ignorados. Pasé de ser un legítimo rey a ser ahora un ignorado, a ser ahora alguien que vive en un lugar sin fruto, a ser ahora alguien que vive en el lugar donde no es posible, en el lugar de la negación. Y ahora el nombre que le ponen, Mefiboset, significa afrenta, vergüenza, confusión, deshonra, desilusión, vivir atrasado y burla. ¿Por qué llegamos a tener mentalidad de perros muertos? ¿Por qué llegamos a sentirnos tan bajos? Por circunstancias que atravesamos.
por situaciones, por traiciones, por personas que nos tiraron en la vida, por circunstancias que nos tiraron en la vida, por momentos donde sentimos que Dios, nosotros clamamos y Él guardó silencio, y a veces las circunstancias nos van orillando al Lodebar hasta que nos cambia nuestro nombre de destino y propósito por un nombre de víctimas. Pero es impresionante, porque esto tiene tantas conexiones con la sirofenicia. En primer lugar, ella no era judía, Mefiboset sí. Ella no tenía un destino, Mefiboset sí. Mefiboset, desde que nació, su papá dijo: él no es uno más, él nació con propósito y destino. Él vive para traer al pueblo de Dios de vuelta. Pregunta: ¿tú crees que lo que le pasó detuvo el plan de Dios para él? Pero a veces las circunstancias logran su propósito, que es la de detenernos, dejarnos pausados y que pasen los años, porque Satanás habrá ganado si detiene nuestro propósito. Muchos dicen: pero me sigo congregando. Satanás no tiene problema con que te congregues si él detiene tu propósito. Pero también es muy grueso, muy fuerte, porque a Mefiboset nadie le dijo perro, pero él llegó a sentirse un perro muerto. Y ahora es muy impresionante, porque lo que hace el rey para restaurarlo es mandarlo traer a la mesa. Era hebreo, pero vivía como esclavo. 2 Samuel 9:10. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. El versículo 11: Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Versículo 13: moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset tenía un lugar en la mesa. La sirofenicia no tenía un lugar en la mesa, y eso no la detenía para creer que Dios era suficientemente fiel, grande y poderoso para responderle lo que ella necesitaba. Mefiboset tenía un lugar en la mesa. Esta mujer estaba dispuesta a comer abajo de la mesa. A Mefiboset nadie le dice perro. A esa mujer le dijeron perro y no la detuvieron. A Mefiboset le tienen que sacar el perro de la mente. Mefiboset, tú no eres perro. Y lo mandan llamar a la mesa, porque, amados, es en la mesa que Dios nos sana. La mujer no tenía lugar en la mesa, pero su fe le hizo recibir de la mesa. Y esto nos lleva a una profundidad, y es que la mujer tenía una necesidad, y era que su hija estaba atormentada. La palabra tormento es en el griego basanistirio, que significa sentir en repetidas ocasiones que se deja de respirar, golpes internos constantes, querer salir sin tener salida. En otras palabras, una crisis de ansiedad y depresión. Su hija era atormentada, una gran ansiedad, una gran depresión. Pero esto nos enseña que la respuesta de Cristo a alguien que vive atormentado sigue siendo la mesa. La mesa. Si tú tienes fe para estar en la mesa, Dios sanará tu pasado, tu dolor, tus heridas, y Él te recordará quién eres. Él recordará tu identidad. Él te dirá por qué naciste y para qué vives. Lo más fuerte del tormento es que el tormento crea una influencia en la vida del hombre, y ahora esa influencia
nos lleva a tener que lidiar con el alma, con las emociones y con la mente. Por eso es que hay tantos hijos de Dios que vienen a la iglesia pero están atormentados. Venimos a la iglesia pero tenemos tormentos, crisis. No sabemos nuestro valor, nos sentimos poca cosa. No creemos que Dios puede cambiar algo en nuestra vida. No creemos que Dios hará algo a nuestro favor, que Él se levantará por nosotros. Podemos creer que Dios puede sanar a todos los demás, pero a nosotros no. Tormentos, miedo al porvenir. Pero es la mesa la que sana a todo aquel que lucha con esa mentalidad de perro muerto. Porque el Salmo 23 versículo 5 nos enseña lo que hace la mesa. Aderezas mesa delante de mí. Eso nos enseña que quien nos pone a la mesa es el Rey. No llegamos a la mesa por nuestros méritos. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, para darnos acceso al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él adereza mesa delante de nosotros. Pero dice aquí, en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes? Cuando Dios nos sienta en la mesa, Dios no corre a nuestros enemigos, Él los invita. En presencia de los angustiadores, Él dice: le preparé un lugar a mi hijo, a mi hija. Y eso tiene un propósito. Y es que cuando los enemigos están ahí y a nosotros nos sientan a la mesa, y los enemigos ven a nuestro Padre entrar, y los enemigos se dan cuenta que somos hijos de Dios, los enemigos son lo suficientemente inteligentes para recordar lo que pasó la última vez que trataron de destruir a uno de los hijos de Dios. Quisimos destruir a Cristo con la muerte. Quisimos destruir a Cristo con la traición. Quisimos destruir a Cristo con la tristeza. Quisimos destruir a Cristo de muchas maneras, pero no pudimos, porque el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, y Cristo fue y arrebató las llaves del Hades y del infierno y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la victoria de Cristo no fue apenas, fue contundente, fue magistral, fue poderosa, fue ampliamente mayor. Y entonces esto es ya un gran mensaje, porque ahí están tus enemigos queriéndote destruir, pero cuando se dan cuenta de quién eres hijo, ellos ya recibieron un mensaje. Y el mensaje es: si no pudimos con el último hijo de Dios que quisimos destruir, ¿qué vamos a hacer con este que es hijo del gran Dios todopoderoso? Mejor suéltenlo antes de que el Espíritu de Dios venga sobre él y nos humille a todos nosotros. Déjenlo en paz. Aderezas mesa en presencia de mis. Unges mi cabeza con aceite. La Biblia en Isaías habla de la unción y dice: el yugo se pudrirá a causa de la. ¿Por qué Dios derrama de su unción, de su aceite en nuestra cabeza? Porque los enemigos nos han puesto yugos, y normalmente los ponen en el cuello como señal de sometimiento, como señal de que pertenecemos a ellos. Pero entonces, cuando venimos a la mesa de Dios, Él nos pone aceite y el yugo se pudre a causa de la unción. Necesitamos tanto volver a la mesa. Necesitamos tanto permanecer en la mesa. Y luego continúa diciendo: mi copa está rebosando. ¿Qué se sirve en una copa? El vino simboliza el gozo en la Biblia. Y el gozo que Dios quiere poner sobre tu vida no solo es un gozo que te llena, porque a alguien que está lleno le pueden robar hasta que se quede vacío nuevamente.
Pero entonces Dios tiene una estrategia mayor y es: no te voy a llenar, te voy a rebosar. No dejará de caer sobre ti vino, y entonces no habrá nada que pueda dañarte. Y entonces va a haber gente que se va a levantar sobre ti, pero como el vino está rebosando en ti, no te pueden causar daño, no te pueden detener, no te pueden limitar. Y entonces la gente que se sienta a la mesa cambia su manera de pensar. Y la gente que se sienta a la mesa, que estaba en lo de bar y que no tenía futuro y que no tenía destino, ahora porque está en la mesa, cuando piensa en su futuro, esa gente piensa: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Antes estaba planeando mi muerte, pero ahora estoy convencido y seguro que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tengo hijos y sé que ciertamente el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Me casé y sé que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la dificultad sé, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. El que se sienta en la mesa cambia su manera de ver su futuro. Pregúntale a alguien qué piensa de su futuro y sabrás si está en la mesa o no. Pero también el que se sienta en la mesa se enamora de la casa. Porque el versículo, la última frase dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que se sienta en la mesa anhela venir a la casa, anhela permanecer en la casa. Bien lo dijo el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando me he sentado en tu mesa, he reconocido que yo necesito permanecer en tu casa. Amo tu casa, Señor. En la casa de Jehová moraré por largos días. He reconocido que Dios usa su casa para llevarme a su mesa. Y Dios usa su mesa para que yo ame su casa. No es coherente decir que yo me siento en la mesa pero no me congrego. Y esto me lleva al último pasaje, o el último punto. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera. El lugar de un perro es afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y es muy fuerte porque hay quienes no son de identidad perros, pero sí de mentalidad perros. Y la mentalidad de perro te mantiene lejano a Cristo. No permaneces. Nos volvemos fluctuantes, de doble ánimo. Los perros tienen el mismo lugar que los hechiceros, que los fornicarios, que los homicidas, que los idólatras y que todo aquel que ama y hace mentira. El que tiene mentalidad de perro no se acerca, no permanece. Y la verdad es que antes tú y yo teníamos mentalidad de perro y estábamos lejos de Cristo. No podíamos acercarnos. Pero Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué eres un hijo de Dios? No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre. Eres hecho hijo de Dios porque creíste en Cristo Jesús, y Él te hizo, Él te engendró, Él te dio potestad de ser hecho un hijo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, tienes que quitarte la mentalidad de perro muerto. Porque puede ser Mefiboset, hijo, heredero,
pero con mentalidad de perro muerto, lejano. Y entonces es muy grueso, porque aunque eres un hijo, por tu mentalidad estás lejano. Pero tenemos que poner esa mentalidad a los pies de Cristo y reconocer: yo soy un hijo de Dios. Yo tengo un lugar en la mesa de Dios y yo quiero volver al lugar donde está mi identidad, al lugar donde está mi destino, al lugar donde están mis fuerzas, al lugar donde sé que estoy en las manos de Dios. ¿Por qué no te pones en pie? Y ahí en tu lugar levanta tus manos. Y hoy hay dos clases de personas aquí: las sirofenicias, hombres y mujeres que quizás reconocen: yo no tengo nada, a mí nadie me enseñó a seguir a Cristo, yo no tuve padres que me modelaran el camino, pero yo tengo fe. Y mi fe me ha puesto delante de Cristo Jesús. Pero si tú eres la sirofenicia, es importante. La Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si tú quieres hoy hacer esta oración, repite conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el único Señor y Salvador, como aquel que murió pero también resucitó para darnos vida, propósito, herencia, para hacernos hijos. Y hoy te pido: ayúdame, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame a tu Espíritu Santo para que me guíe por la vida. Pero número 2, hay entre nosotros Mefibosets, aquellos que nacieron en casa, aquellos que siguieron a Cristo, que conocieron al Rey, que caminaron con el Rey, que conocieron un destino y propósito, pero las circunstancias te llevaron hasta Lodebar, te vencieron, te alejaron, te derrotaron. Y hoy es el día de volver a la mesa del Padre, donde el Padre quiere renovar tu fe, tu identidad, renovar lo que Él ha planeado para ti. Y si ese eres tú, levanta tus manos y dile: Padre, hoy vuelvo a la mesa, hoy vuelvo al lugar que tú has preparado para mí. Hoy dejo a un lado lo que la gente piensa, hoy dejo a un lado mi ego, hoy dejo a un lado mi reputación, hoy dejo a un lado mi nombre, y hoy abrazo mi destino en ti, hoy abrazo mi propósito, hoy abrazo lo que tú tienes para mí. Hoy vuelvo a la mesa del Padre. Levanta tus manos. Vuelvo a tu mesa. Hoy vuelvo a la mesa. Espíritu de Dios, háblanos, llénanos. Principados y potestades que han atado a la iglesia, hoy les ordeno en el nombre de Jesús que suelten la identidad de los hijos de Dios. Todo nombre que nos ha cambiado las circunstancias, en el nombre de Jesús te vas. Lárgate, no tienes parte en nuestras vidas. No sé si alguien puede levantar sus manos y empezar a hablar